Estamos de vuelta en 24 minutos con Carlos Luz Berti de Amnistía Internacional. Carlos, está pendiente cuáles son los casos que Amnistía Internacional está tratando en Venezuela. Sí, Gustavo. Bueno, un poco como te comentaba, nuestro principio de solidaridad internacional supone que los activistas alrededor del mundo trabajan y hacen campaña por casos venezolanos, como en Venezuela nuestros activistas hacen campaña por casos de otros países. El caso particular de Venezuela, uno de los últimos casos importantes sobre los cuales se ha movilizado el activismo de Amnistía, ha sido el caso de la juez María Lourdes Afiuni, que pues representa toda una serie de violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la privación arbitraria de libertad, los pronunciamientos de organismos internacionales como Naciones Unidas, el sistema interamericano, el ejercicio del derecho a la justicia y cómo se le ha visto violado el derecho a un juicio justo, a un debido proceso, sin importar lo que hubiese podido ocurrir o el fondo de si se trata de una persona culpable o inocente. Toda persona tiene derecho a un debido proceso. Independientemente de como ella haya sido, haya podido ocurrir. Básicamente es el hecho de que todo el mundo tiene derecho a ser sometido a un proceso judicial, incluso las personas que se encuentran privadas de libertad tienen derecho a la justicia, incluso las personas que se han visto en situaciones carcelarias pues tienen derecho a la vida. Es decir, el hecho de que una persona haya participado de cualquier cosa no implica que sus derechos humanos se deben ver conculcados, sino que hay un procedimiento por el cual el Estado pues hace valer esa responsabilidad, y en este caso pues eso ha fallado efectivamente, y esas son las observaciones que se señalan desde el punto de vista de el caso de la jueza Afiuni. ¿Cómo hace Amnistía Internacional para tomar, por ejemplo, el caso de la jueza? Yo estoy seguro que en Venezuela, no solo el caso de la juez, sino de otras personas que quizás no son de renombre, ¿por qué Amnistía Internacional no se pronuncia sobre ellos? ¿O sí lo hace? ¿O es que acaso el caso tiene que ser de renombre para que Amnistía Internacional se pueda manifestar o opinar sobre el caso? No se trata de que sea de renombre o no precisamente, sino de lo emblemático que puede ser de un patrón deliberado de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, en Venezuela existe gran cantidad de casos de violaciones a debido proceso, pero en este caso, por involucrar una serie de situaciones, esto lo hace más emblemático que otros. Es decir, se trata de una funcionaria judicial, una juez que en ejercicio de su función judicial tomó una decisión que tenía derecho y obligación de tomarla, y por eso pues ocurren toda esta serie de situaciones. Otro caso, el caso de la familia Barrios en el estado de Aragua, una familia humilde que pues prácticamente ha sido pues exterminada, tomando prestado el término, por presuntos funcionarios de la policía. Prácticamente toda la familia. Y ese caso lo lleva y es un caso que ha sido visibilizado por Amnistía y por otras organizaciones. Tú me dirás, bueno, pero eso pues precisamente pasa o ha pasado en gran cantidad de sitios con los grupos de exterminio, y ciertamente, pero lo que hace llamativo o emblemático el caso de la familia Barrios es que no le ha pasado a uno solo de los miembros de su familia, sino que le ha pasado a prácticamente toda la familia, que hay medidas cautelares o medidas de protección otorgadas por el sistema interamericano para la familia Barrios que no han sido cumplidas por el Estado. Y por supuesto, ciertamente hay un tema de visibilidad del caso, es decir, es probable que mucho de esto pase en otras partes del país, pero, y aquí es un poco la situación de las víctimas y de cómo la impunidad y la violencia afecta a la vida de las personas. Es decir, uno de los efectos perniciosos de la impunidad es que anula la posibilidad de las víctimas de buscar justicia, y en la medida en que las víctimas se sienten anuladas, se sienten nuevamente victimizadas por un aparato judicial, por un Estado que no les da respuesta, que no combate la impunidad, que no combate las violaciones a derechos humanos, que propicia nuevas violaciones a derechos humanos, pues estos casos a veces difícilmente llegan a la luz pública, y es lo que en algunos casos impide que nos enteremos de estas situaciones. ¿Qué opinas tú como vocero de Amnistía Internacional sobre la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mira, efectivamente es una situación sumamente delicada que representa un retroceso gravísimo en temas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano de derechos humanos ha consolidado durante los últimos 50 años una trayectoria de asistencia o de acceso a la justicia de las víctimas. Víctimas que no consiguieron justicia en el Estado, en Venezuela, y tuvieron que llevar su caso al sistema interamericano, a Washington o a San José de Costa Rica, donde finalmente tuvieron un juicio imparcial e independiente que les dio la razón y que reconoció que habían sido víctimas de violación de derechos humanos, y no como le había dicho en algún momento el gobierno, pues cualquier cantidad de
de calificativos, de delincuentes, de saqueadores, de cualquier otra cosa, como el caso del Caracazo, del Amparo, del Retén de Catia, de las desapariciones en el Estado Vargas, de los jubilados de Viasa y muchos otros casos. Adicionalmente a esto, representa un retroceso desde el punto de vista constitucional. La Constitución venezolana expresamente reconoce y valora el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, pues también frente a esto estamos en una situación que supone un quebrantamiento de lo que está previsto en la Constitución. Okay. Hablando un poquito ahorita de las armas, fíjate, en Estados Unidos, según la Constitución de Estados Unidos, puedes portar armas. O sea, es muy fácil que tú vayas a una tienda y compres una escopeta, una metralleta, lo que tú quieras. Aquí en Venezuela creo que están suspendidos los portes de armas. Sin embargo, tú puedes ir a una tienda, no sé cómo es lo desconozco totalmente cómo es el proceso de compra de un arma. En Europa sé que, por ejemplo, en Inglaterra los policías no tienen armas. Entonces, es un tema bien complicado. ¿Qué opinas tú sobre eso? En Estados Unidos se puede comprar armas, que es donde ocurren crímenes muy feos, sobre todo en los colegios, que de repente aparece un muchacho y con una metralleta y mata. Aquí están los presos y o sea, hay muchas cosas que están pasando. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo abarcamos ese tema y cómo podemos resolver ese tema? Sí, efectivamente, los casos que tú mencionas, en Estados Unidos hay un debate abierto acerca de si los portes de armas o las restricciones acerca de la adquisición de armas deben establecerse. Hay una disposición constitucional que lo autoriza. En Venezuela, el régimen constitucional, la legislación restringe el acceso y la tenencia de armas, y recientemente la Comisión para el Desarme ha promovido que se restrinja el acceso, los permisos de armerías, los portes de armas y demás. Lo importante es que no debe tratarse de una única medida puntual y aislada, sino que tiene que haber una política integrada, general y coordinada. Es decir, nada hago yo con desarmar a la población. ¿Por qué? Porque si la población tiene bien una sensación de inseguridad o bien... todos los que quieren es armarse. Por un lado. Y por otro lado, si tenemos personas que hacen con las armas uso de ellas para cometer delitos y tienen pues establecido esto como forma de vida, si se quiere, el hecho de que yo no tenga capacidad de acceso legal y formal a ellas no implica que ilegalmente, a través del comercio ilegal de armas, no pueda tener acceso a ellos. Lo que revela que además del desarme debo tener control de armas y debo tener también políticas desde el punto de vista de reinserción social, de educación, de combate a la impunidad, para pues precisamente controlar integralmente el problema de la violencia armada. En un minuto, una recomendación al ciudadano. No dejarse desfallecer, sino todo lo contrario, combatir la impunidad, movilizarse precisamente para buscar justicia. Si se es víctima de un delito, pues no quedar callado, sino hacer todo lo posible por activar las instancias de justicia para combatir la impunidad. Excelente. Gracias, Carlos, por tu visita. Carlos Luzberti, Amnistía Internacional.